Hebreos capítulo 2, versículo 11, que dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios nos bendiga, Él nos dé su gracia. Al decir, mi hermano, el que santifica, cuando nosotros leemos el capítulo 2 desde antes, nos damos cuenta de que está hablando acerca del Señor Jesús, específicamente. Sabemos, mi hermano, que Dios es el que aparta a su pueblo, ¿cierto? El que lo llama, pero, mi hermano, en diferentes funciones en la Trinidad, mi hermano, porque nosotros como iglesia creemos firmemente, ¿cierto?, en la Trinidad de Dios, y la Trinidad de Dios obra, ¿cierto?, en una comunión perfecta, sin desacuerdo alguno, con una cooperación, mi hermano, perfecta entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor, entre las tres personas de la Trinidad. Y, mi hermano, mayormente la palabra de Dios nos muestra que es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la obra de la santificación. Sin embargo, en este versículo nos muestra, ¿cierto?, una parte de esa obra que es realizada por el Hijo, por Jesús el Señor. Dios nos bendiga, amén. Es el que santifica. Y dice, y los que son santificados, dice, de uno son todos. Pertenecemos al Padre. Tanto el Hijo Jesucristo como nosotros, dice, somos del Padre. Por lo cual, el Hijo Jesús, ¿cierto?, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Hace un tiempo atrás había escuchado, mi hermano, una predicación, una palabra, un mensaje, y me llamaron la atención estas palabras que hace tiempo, cuando yo las escuché, las anoté, y hoy día las volví a recordar, mi hermano, y se refieren a la iglesia justamente. Estas palabras son de un pastor que se llama Jonathan Muñoz, y él dice lo siguiente, escuchen, dice: la iglesia tiene pecados. La iglesia no se preocupa de los más necesitados siempre. Él está hablando de las críticas que hay contra la iglesia muchas veces. Dice: la iglesia se olvidó de mí. El hermano no me vino a saludar. Y así empezamos a ver todos esos problemas. Les digo algo, todos esos problemas son reales. La iglesia es pecadora y decepcionante. Pero cuando tú ves a la iglesia como la esposa de Cristo, cubierta con la justicia de Cristo, entonces tú dices: ese es mi pueblo, esos son mis hermanos, y juntos vamos a ir a servir. Es importante ver a la iglesia con los ojos del Evangelio. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Mi hermano, a la hora de mirar las cosas y de ver las cosas con nuestros ojos, ¿verdad?, vamos a ver siempre muchas imperfecciones. Siempre vamos a ver y vamos a encontrarle el pelo a la sopa, ¿cierto? Me acuerdo de mi mamá, cuando ella hacía lenteja, al que le tocaba la piedra de la lenteja era mi papá. Imagínense las quejas, siempre era. El Señor nos bendiga. Cuando nosotros vemos las cosas así, ¿cierto?, siempre vamos a encontrar el pero. Vamos a encontrar la imperfección. Vamos a encontrar la mancha. Vamos a encontrar el pecado. Y eso, mi hermano, es porque es así. Esa es, mi hermano, nuestra realidad. Esa es nuestra naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Es así, mi hermano, como el hombre está ahora a causa del pecado por haber desobedecido al Señor. Mi hermano, y aunque los que estamos aquí, por la gracia de Dios, hemos tenido un nuevo comienzo, por el amor de Dios hemos experimentado un nuevo nacimiento, una nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, muchos de nosotros cargamos con las consecuencias de nuestros propios pecados. Cargamos con una forma de pensar, cargamos con una forma de ser, cargamos con una cierta crianza, bendito sea el nombre del Señor, la cual, mi hermano, nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, como dice el apóstol Pablo,
irnos sometiendo e ir, ¿cierto?, dejando todas esas cosas, no conformarnos con lo que nosotros éramos, sino que ahora dice debemos ser transformados y debemos ser renovados por el Espíritu Santo. Dios nos bendiga, alabado sea el nombre del Señor. Pero mi hermano, muchas veces usted en ese proceso de santificación, en ese proceso de ser renovado, va usted a darse cuenta de muchas cosas que hay en usted. Y muchas cosas que usted no sabía que estaban, incluso. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchas cosas, mi hermano, que hasta le van a asustar. Y va a decir usted, ¿cómo esto puede estar en mí? Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y eso es porque muchas veces, mi hermano, también tenemos el concepto equivocado de que nosotros no somos tan malos. De que nosotros no somos, somos pecadores, pero ahí como intermedio, ¿me entiende? No, tampoco tanto, dice uno. Y cuando usted se encuentra con cierto pensamiento, con cierto carácter o cierta cosa que le sale, dice, este no soy yo. Pero le digo, sí, ese es usted. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y mi hermano, y ahí es donde muchas veces, cuando estas cosas salen, ¿cierto?, este carácter y esta forma de ser, mi hermano, sale, es cuando quedamos expuestos, ¿cierto? Y la gente entonces nos señala. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente podría a nosotros señalarnos por muchas cosas. La gente muchas veces resulta ser más puntillosa a veces que los mismos cristianos y están pendientes de muchas cosas de las cuales nosotros a veces no estamos pendientes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos señala y nos indica, nos dicen, se supone que un evangélico no hace eso. Se supone que un evangélico no es así. Se supone que un evangélico no piensa así. Se supone que un evangélico no debería hablar de esta manera. No debería hablar de esta otra. Esperan un cierto comportamiento perfecto de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y si nosotros, mi hermano, nos revisamos bien y decimos la realidad, sí, es cierta. Es cierto que muchas veces nosotros hacemos cosas que no debemos. Tenemos, mi hermano, a veces arrebatos que no debemos tener. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, mi hermano, lo que nos deja en claro la palabra del Señor aquí en este versículo es que también es algo que la gente no sabe y es que estamos en un proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en un proceso de ser santificados. Estamos en un proceso de ser limpiados. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en un proceso de ser purificados, de ir siendo renovados. El Señor Jesús con su preciosa sangre, dice, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio que nosotros predicamos y es el evangelio que nosotros creemos. Que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecado. Que en el Señor Jesucristo hay justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos ha cubierto con su justicia perfecta. A Él, mi hermano, muchos se le levantaron. Y cuando Él, mi hermano, fue arrestado, esos días antes de ser crucificado, mi hermano, le hicieron un juicio en la noche y había muchos testigos y le dijeron muchas cosas. Tú blasfemas contra Moisés, tú blasfemas contra la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Todas eran mentiras. Sin embargo, mi hermano, si a nosotros se nos hiciera un juicio, mi hermano, tal vez no todas las cosas que diga la gente serían mentiras. Bendito sea el nombre del Señor, sino que algunas, bastantes, serían verdad. Sin embargo, el que fue perfecto, el que santifica, que es Jesús, está en medio de su pueblo, está en medio de sus hijos, está en medio de los santificados. Alabado sea el nombre del Señor. Se cuenta, mi hermano, hace años atrás había uno de los grandes predicadores que ha habido en la historia de la iglesia, en el siglo XX, el doctor porque era doctor en teología, pero también era médico, el doctor Martin Lloyd Jones, mi hermano, que era presbiteriano, inglés. Él, mi hermano, cuando sale después de un culto de su iglesia,
pasa una banda del Ejército de Salvación con todos sus bronces, ¿cierto? Y su escándalo con los banderos y los tambores, ¿cierto? Esas banditas tan típicas que tienen ellos, mi hermano, predicando el Evangelio. Y el doctor Martin Lloyd-Jones, ¿cierto? Que era una iglesia muy diferente, le dice a sus hermanos: esos son mi gente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque muchas veces entre nosotros mismos nos avergonzamos de algunos de nuestros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios nos bendiga y nos dé la gracia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano nos dice, este versículo dice, el que santifica, el único que puede hacerlo, el Señor Jesucristo. Dice, y los que son santificados, los únicos que son santificados, fíjese usted, es el pueblo del Señor. Nadie más. Ahora, mi hermano, usted va a decir, bueno, entonces, toda la demás gente que está fuera de la iglesia no tiene oportunidad. El Señor tiene un pueblo. El Señor tiene un pueblo escogido. Y esos, mi hermano, el Señor los llamará. Hoy día, mi hermano, nosotros vemos personas a las cuales usted dice, yo no sé, esa persona yo creo que nunca va a poder aceptar el Evangelio. Esa persona nunca yo la voy a ver en la iglesia. Porque es así, porque es asá, porque tiene tales costumbres, porque tiene estos problemas, porque está en la cárcel, o porque cometió tal cosa, o porque hizo tal cosa. Mi hermano, imaginemos a la peor de las personas. Imaginemos a la peor de las personas. Fíjense que el apóstol Pablo, ¿cierto? Él siempre tenía esta carga en él, ¿cierto? Y él decía que él era como un abortivo, ¿verdad? Y que él no tenía que en realidad ser apóstol, él no merecía ser apóstol, porque él era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Cuando mi hermano nos muestra la Escritura, cuando él fue convertido por el Señor, cuando el Señor se apareció, ¿cierto? Y lo botó en el camino a Damasco, bendito sea el nombre del Señor, él luego empieza, ¿cierto?, a predicar el Evangelio, empieza, ¿cierto?, a compartir su fe en diversos lugares, ¿cierto?, en Damasco y en otras partes también. Pero dice que cuando él se empieza a integrar en la iglesia, ocurre algo, ¿cierto?, que puede ocurrir también en cualquier lugar y puede ocurrir aquí. Que la gente no se juntaba con él. Los hermanos, los cristianos no se juntaban con él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos decían, a lo mejor está, como decían los jóvenes hace un tiempo atrás, está metiendo la mula de que se convirtió, pero a lo mejor nos viene a buscar. ¿Quién sabe si de repente en un servicio estamos de lo más bien y de repente él se levanta y empieza a arrestarnos a todos? Y se empezaron a correr, ¿cierto? Y a hacerse a un lado, y dice que no se juntaban con él. Pero, mi hermano, hubo uno, ¿cierto? Hubo un hombre, hubo un hermano, ¿verdad?, que lo tomó a él y se lo llevó a Jerusalén para presentárselo a los apóstoles. Ese hombre era Bernabé. Bendito es el nombre del Señor. Él, mi hermano, sabiendo toda la historia de Saulo, ¿cierto?, sabiendo todo lo que él hacía, y a lo mejor el justo temor que sentían los hermanos en la iglesia de no acercarse porque no confiaban en que realmente él se hubiera convertido, que podía ser a lo mejor un engaño. Sin embargo, Bernabé, ¿cierto?, lo tomó prácticamente de la mano y lo llevó hasta los apóstoles y lo presentó. Él, mi hermano, no se avergonzó. Bendito sea el nombre del Señor. No se avergonzó de llamar hermano a un fariseo perseguidor de la iglesia. A un hombre, mi hermano, que respiraba, como dice el mismo libro de los Hechos, dice que respiraba amenazas. Imagínense lo que quiere decir esa palabra, que respiraba amenazas. Era constante. ¿Usted respira cada cuánto? ¿Cada una hora? ¿No?
Constantemente estamos respirando. Él respiraba amenazas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor hizo una obra en él. Pero muchos no lo aceptaron, muchos no lo vieron, muchos no lo entendieron, muchos no creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Bernabé sí. Bernabé lo vio, Bernabé lo creyó y no se avergonzó de él. Y andaba con él para todos lados. Se lo llevó a los apóstoles y luego mi hermano andaba con él donde fue él, ¿cierto? Antioquía de Siria, para allá andaba con Saulo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Que alguien le dijera, oye, tú andas con ese asesino. Él decía, él era mi asesino. Era asesino de la iglesia, pero ahora es mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos otro caso, mi hermano, en las Escrituras, muy diferente, cuando nos cuenta el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, y mejor vamos a darle lectura para entender un poquito lo que es eso. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, fíjese, tenemos aquí otro caso que hay que ver bien. Partiendo del versículo 11, Gálatas capítulo 2, partiendo del versículo 11, vamos a leer algunas partes. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo, ¿cierto?, resistió, ¿cierto?, o retó, ¿cierto?, a Pedro, porque lo que él estaba haciendo, dice, era de condenar. Imagínense. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en la simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a ver hasta ahí, mi hermano, para explicar un poquito lo que era esto. La iglesia del Señor había partido, ¿cierto?, en Jerusalén, y explícitamente el Señor dice que el evangelio tenía que predicarse a los judíos, y por eso dice partiendo de Jerusalén, por toda Judea. Después dice Samaria, que ya no era aceptado, ¿cierto?, por los judíos, y después dice y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor empieza, ¿cierto?, a impulsar a los cristianos, a predicarle a personas que no eran del pueblo de Israel, se produce un choque. Porque los judíos, mi hermano, los judíos que tenían sus costumbres, decían, ellos tienen que ahora ser igual que nosotros. Los gentiles tienen que ser igual que nosotros. Los gentiles, mi hermano, que estaban acostumbrados, algunos, ¿cierto?, tenían algunas prácticas como raparse el cabello, ¿cierto?, y quedar peladito, y no tener barba, mi hermano. Ahora no, ahora ellos no tienen que cortarse el pelo y no tienen que raparse la barba, tienen que ser como nosotros. Tienen que tener su barbita, ¿cierto?, tienen que tener su bigote, el pelo normal. Bendito sea el nombre del Señor. Y otras, muchas cosas, mi hermano, aún más difíciles de hacer. Entonces, mi hermano, empezó una lucha, empezó una resistencia, porque el evangelio empezó a ser creído por las personas que no eran judías. Empezaron a creer en el Señor Jesucristo, sus vidas, sus corazones empezaron a ser transformados. Pero ahí estaban los judíos, decían, te falta algo, está bien que seas cristiano, pero te falta algo. Te falta purificarte, te falta circuncidarte, tienes que cumplir con los ritos, tienes que dejar de comer lo que comes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Tienes que comer animales limpios como nosotros, ¿cierto? No tienes que comer cerdo, porque es un animal inmundo. Bendito sea el nombre del Señor. Empezaron las imposiciones que no están dentro del evangelio. Entonces, mi hermano, cuando vienen
una comisión que manda Jacobo que era, ¿cierto?, uno de los apóstoles y que era judío y que no entendía bien todavía esto de cómo era que el evangelio estaba llegando a las personas que no eran judíos y cómo era eso y cómo los gentiles servían a Dios. Él que no entendía todavía esto, mi hermano, mandó una comisión, ¿cierto?, a Galacia. Y mi hermano, cuando Pedro vio que llegaban estos hermanos, él cambió su actitud. Primero él comía con los gentiles, estaba contento porque él entendía, porque el Señor le reveló a Pedro, ¿cierto? Cuando él le dice, mata y come, ¿cierto? Y se extiende ese lienzo con animales inmundos, ¿cierto? Y le dice, mata y come. Él le estaba diciendo, ve, predícale a los gentiles. Eso estaba diciendo. Bendito es el nombre del Señor. Y Pedro, que había entendido esto, de que los gentiles se estaban convirtiendo al Señor y que el Espíritu Santo, igual que caía sobre los judíos, caía también sobre los gentiles, cuando llegaron los judíos, él empezó a cambiar. Hola. Y se empezó a alejar, ¿cierto? ¿Cómo están? Sí, ustedes allá, yo acá. Se empezó a separar, se empezó a avergonzar. ¿Por qué? Porque venían los judíos y decían, oye, ellos son gentiles, tú no te podés juntar con ellos. Porque ellos tienen costumbres que nosotros no tenemos. Mira, ¿cómo tú vas a andar con esas personas que tienen esas cosas? Mi hermano, yo me imagino en esa época, mi hermano, en ese tiempo, las culturas antiguas, mi hermano, las cosas que tenían ellos, las formas de vestir. Ellos tenían, mi hermano, también en ese tiempo existían los piercing, los aros y las cosas raras que hoy en día, ¿cierto?, han surgido también como moda. En ese tiempo eran parte de la cultura y eran parte de religiones antiguas. Entonces, cuando una persona, ¿cierto?, que se convertía al Señor y todavía tenía estas cosas, ¿cierto?, llegaban los judíos y decían, no, nosotros no nos podemos juntar con ellos. Bendito es el nombre del Señor. Y se empezaban a apartar. Y Pablo, mi hermano, reprendió a Pedro por esa actitud. Le dice, ¿qué te pasó? ¿Cierto? Le dice, antes que viniesen algunos, dice, de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Antes eran hermanos, ¿cierto? Y todo, ningún problema. Pero cuando llegaron los judíos, él los empezó a desconocer. Bendito es el nombre del Señor. Dios tenga misericordia. Amén. Después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, él estaba actuando, ¿cierto? O sea, no, yo no los conozco. Dios tenga misericordia. Él cambió su forma de actuar, de expresarse con los hermanos. Eran hermanos, entendamos eso. Se hacía mucho la separación. Estos son judíos, estos son gentiles. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, entendió tan claramente esto que él explica en la carta a los Efesios, ¿cierto? Dice, la pared intermedia de división que había entre judíos y gentiles fue derribada. Y el Señor ha hecho ahora de los dos un solo pueblo, que es la iglesia. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Si un judío se convierte a Cristo, es hermano de uno de nosotros que estamos convertidos a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Amén. Porque la pared intermedia, dice, fue derribada. El Señor hizo a un lado todas las divisiones y todas las enemistades por medio de la sangre de su cruz. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y por eso, mi hermano, es que Pablo, dice Pablo, él no se avergonzaba. Él vivía entre los gentiles, él comía con los gentiles, le predicaba el evangelio a los gentiles. Bendito es el nombre del Señor. Estaba constantemente con ellos, con toda clase de personas. Personas que la gente de Israel no se imaginaba que existían. Con costumbres que ellos, mi hermano, nunca habían visto ni habían entendido. Pero Pablo vivía con ellos. Y les predicaba el evangelio y los veía nacer de nuevo. Los veía arrepentirse, los veía creer. Y eso superaba todas las cosas que sus ojos podían ver. Todas las imperfecciones, todas las demás cosas que estaban en estos hombres.
Para Pablo no eran valiosas porque él veía la obra que Dios estaba haciendo en sus corazones y cómo ellos habían sido aceptados por Dios, cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo de Dios, de manera que todo lo demás para él no tenía ningún valor. Bendito sea el nombre del Señor. A veces los hombres, mi hermano, valoramos las cosas por lo que vemos. Este es más cristiano y este es menos cristiano. Hay iglesias más espirituales y hay iglesias menos espirituales. En cierta medida, mi hermano, se entiende que sí es así, que puede darse, que hay ciertos niveles espirituales, que hay ciertas cosas, pero que no se miden por las cosas que uno ve, sino que están en el corazón. Y se ven a través de la forma de vivir de la gente, de las acciones, y no de las cosas, mi hermano, que muchas veces uno juzga rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, tenga el Señor misericordia. El Señor nos ayude, nos dé la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, creo que el Señor tiene muchas razones para avergonzarse de mí. Creo que el Señor tiene muchos motivos para sentir vergüenza de llamarse mi hermano. Pero si Él no se avergüenza, ¿quién soy yo para avergonzarme? ¿Quién soy yo para avergonzarme de un hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Que venga de donde venga. Bendito sea el nombre del Señor. Que viva en la forma que viva económicamente, a lo mejor en una mediagua. ¿Quiénes somos nosotros para avergonzarnos? Bendito sea el nombre del Señor. Que venga de un contexto de violencia en su familia, en su casa. Que venga saliendo de una vida desastrosa. De una vida, mi hermano, desenfrenada. Que venga saliendo de la cárcel. ¿Quién soy yo para avergonzarme? Si Jesús no se avergüenza de llamarlo su hermano. Y si Jesús no se avergüenza de llamarme a mí su hermano. Que si uno, mi hermano, yo me reviso personalmente, hay muchas cosas de las que yo mismo siento vergüenza de mí. Pero Jesús no se avergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé el Señor de su gracia. El Señor compró un pueblo, compró una heredad. Y nosotros somos esa herencia, nosotros somos esa heredad. En el Salmo 2, mi hermano, dice, el Señor le dice a Cristo, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. Y eso somos nosotros. Jesús le pidió al Padre y el Padre le dio un pueblo que llega hasta los confines de la tierra, y eso somos nosotros. Amén. Y el Señor no dudó en comprar y pagar el precio por ese pueblo. En Hebreos capítulo 12 nos dice el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios nos bendiga. Él vio lo que venía, él vio el pueblo que iba a comprar, él vio el lugar en el que se iba a sentar. Y todo el sufrimiento y todo el dolor que soportó en la cruz, para él valió la pena. Porque iba a tener un trono y porque iba a tener un pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese somos nosotros. Comprados a precio de sangre. Desde el más chico hasta el más anciano. Desde el más espiritual hasta el menos espiritual. Desde el más obediente hasta el más rebelde. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, nos dé la gracia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Somos un pueblo del cual el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Muchas veces hacemos lo que no debemos hacer. Muchas veces nos comportamos de manera reprobable ante el Señor. Muchas veces hay cosas en nuestros corazones que no deben estar. Sin embargo, Dios no nos ha dejado, no se ha avergonzado de nosotros, no se ha apartado de nosotros, porque Él está santificando a su pueblo, lo está limpiando. ¿Por qué muchas veces nos vienen algunas dificultades, algunas pruebas? Porque a veces sufrimos algunas cosas y decimos, ¿por qué me pasó esto? Porque el Señor nos está santificando. Él no nos está castigando, Él nos está limpiando. Y esa limpieza duele. ¿Por qué le digo no nos está castigando? Porque el castigo fue sobre el Señor Jesucristo. Él llevó el castigo. Ahora el Señor nos está purificando, pero esa purificación a veces duele. Bendito sea el nombre del Señor. Esa limpieza duele. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ese proceso de ir siendo purificado, ese proceso, mi hermano, que en el caso, ¿cierto?, del oro, por ejemplo, nos dice la Escritura, ¿cierto?, que tiene que ser sometido a fuego, que tiene que ser acrisolado. La plata tiene que ser puesta en un horno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos siendo también santificados y purificados. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. No se avergüence usted de su hermano. No se avergüence de su iglesia. Y no solamente me refiero a esta. No se avergüence de otras iglesias hermanas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Ay, mi hermano, ay, por cierto, algunas personas que definitivamente son cizaña y que están haciendo daño al testimonio del Evangelio, y a lo cual, mi hermano, muchas veces tenemos que enfrentarnos con la verdad de la palabra. Pero hay muchas iglesias y hay muchos hermanos inmaduros, algunos, mi hermano, que están en alguna ignorancia. No nos avergoncemos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Mi hermano, mucho se cuenta, y siempre escuchaba a mi pastor Jaime que él decía, ¿cierto?, que hay tantas críticas entre las iglesias. Eso, mi hermano, es muy triste. Es muy triste, pero es muy normal para nosotros, es tan normal. Ahora hasta se hacen chistes de eso, ¿cierto? Los bautistas son así, los pentecostales son así, los presbiterianos son así, los anglicanos hacen esto. Que ojalá quede en chistes nomás. Que ojalá quede en bromas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que no sea una realidad de que nosotros nos avergoncemos de nuestros hermanos. Es que estos no saben de la palabra, que son ignorantes. Es que estos son fríos. Es que estos, ¿cierto?, son mundanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tantas diferencias que uno humanamente puede marcar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no nos avergoncemos, porque el Señor está haciendo una obra. El Señor está construyendo, el Señor está edificando. Y dice, aquel que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él, mi hermano, va a terminar. Uno es el que dice, oye, aquí le falta aquí. El Señor dirá, tranquilo, si yo estoy trabajando, no te metáis. Dios nos bendiga. Él nos dé la gracia. A veces somos un poco impacientes, ¿cierto? Oh, no, eso parece que no va ahí. Tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. La palabra del Señor, mi hermano, respecto a usted le parece un poquito extraño, pero la palabra del Señor habla, ¿cierto?, de que nosotros no debemos juzgar al criado ajeno, ¿cierto? El apóstol Pablo lo enseña así. Nosotros somos criados del Señor, somos siervos del Señor. Es el Señor el que nos disciplina a cada uno de nosotros. Nosotros nos aconsejamos, nos alentamos, nos amonestamos, ¿cierto?
nos alentamos a servir al Señor, nos aconsejamos, nos corregimos, porque también es nuestro deber, porque el Señor nos manda eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero allá el hermano o la hermana sí hace caso. Nosotros llegamos hasta ahí. Y la autoridad, mi hermano, no somos nosotros, la autoridad es la palabra del Señor. No podemos obligar a nadie. Por eso hoy día nuestra pastora, cuando yo le decía que aconsejara y diera alguna palabra, ¿cierto?, alguna dirección a las hermanas. De aquí saliendo para afuera, hoy día en la tarde, como decía la hermana Eva, ya va a ir a la marcha, ¿cierto? Mañana yo no sé, ¿cierto?, qué va a hacer cada cual. El consejo, la dirección está entregada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El Señor nos bendiga y nos ayude, ¿cierto?, a tenernos paciencia entre nosotros. A tenernos paciencia entre nosotros. A bendecirnos. A saber y a mirarnos, mi hermano, no con nuestros ojos humanos, de que a este le falta mucho, sino que veamos cómo nos ve el Señor, cubiertos con la justicia perfecta de Jesucristo. Así nos ve el Señor. Por eso que en el Antiguo Testamento hay muchas partes que nos hablan, ¿cierto?, de la amada, nos hablan de la perfecta. Esa es la iglesia. El Señor nos ve como una novia perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros nos vemos, nos miramos y decimos, oh, todavía nos falta tanto. O algunos se miran y dicen, yo ni siquiera sé si soy. ¿Es así? Hay muchos, mi hermano, hay muchos que todavía están dudando, no saben si son parte de la iglesia o no. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor haga misericordia con nosotros. El Señor nos santifique, nos purifique, nos limpia. Aquel que todavía, realmente, aquel que todavía no es parte de la iglesia, el Señor le llama. El Señor le llama con profundo amor, porque su sangre fue derramada. Bendito sea el nombre del Señor. Para que sea libertado del pecado, para que ya no viva más lejos de Dios. Nosotros antes estábamos lejos, dice, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y para el Señor sea la honra y la gloria.